Hola a todos y bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Soy Fabián Arenas y hoy vamos a explorar un tema fascinante, los problemas de optimización. En esta lección aprenderás a aplicar el cálculo diferencial para resolver problemas de optimización en contextos actuales. Usar derivadas como herramienta clave para encontrar máximos y mínimos absolutos. Resolver situaciones reales como una estrategia clara y sistemática y sobre todo comprender cómo el cálculo nos permite modelar y entender fenómenos del mundo real. Empecemos con una breve introducción. Uno de los usos más importantes del cálculo diferencial es la optimización, es decir, la búsqueda de valores óptimos o valores máximos o mínimos, según el caso, de funciones, lo cual tiene innumerables aplicaciones en la física, economía, ingeniería, biología y más. Vamos a tratar de seguir la siguiente metodología. Cuando encontremos un problema de optimización, trataremos de seguir estos 6 pasos. Primero, leer cuidadosamente el problema. Segundo, identificar la función objetivo, que es la que se quiere optimizar. Tercero, expresar la función objetivo en términos de una sola variable, usando restricciones si es necesario. De esta manera, tendremos una función de una sola variable que podremos derivar. Para llegar al cuarto punto, encontrar los puntos críticos derivando e igualando a cero. Quinto paso, analizar los puntos críticos. ¿Por qué es importante? Porque pudiéramos encontrar varios y hay que determinar si lo que estamos encontrando es un mínimo o un máximo, dependiendo de qué pregunte el problema. Al final, concluir interpretando el resultado en el contexto del problema. Cuando nosotros convertimos un problema y lo modelamos mediante una función, no hay que considerar el dominio de toda la función, sino solamente esa parte del dominio que tendría sentido en el mundo real. Por ejemplo, si X representa una longitud, no nos interesaría tomar valores negativos, a menos que el problema sí lo pida. Pero por lo general, tratamos de hacer que los valores que son positivos no afecten la modelación que estamos haciendo. Vamos a ver un ejemplo de diferentes métodos. Vamos a ver diferentes ejemplos que nos ayudan a cómo interpretar y seguir estos 6 pasos. Veamos. Primer ejemplo. Leamos cuidadosamente. Un granjero tiene 62 metros de malla para separar 3 corrales rectangulares idénticos, pegados a un establo. Ese lado no se cerca, el lado pegado al establo. ¿Cuál debe ser la forma para que el área total encerrada sea la máxima posible? Bueno, primero hay que entender de qué se trata el problema. Hay un establo largo y de un lado del establo hay 3 corrales. Queremos ponerle en malla, pero hay que tener en cuenta de que estos corrales van pegados, o sea, comparten divisiones. ¿Cómo debería ser la forma? Bueno, seguramente ya estás pensando. Primero tienes que tratar de hacer un dibujo. Y ya lo tienes claro, te muestro el que yo hice. Aquí está el, eh, el establo largo y están los 3 corrales con unas dimensiones que puse allí arbitrarias, pero no sabemos si es el área óptima. Así que vamos a calcularlo. Le he llamado X a el ancho que hay de cada uno de esos corrales eh, para ver cuánto me gasto en la cerca. Vamos a gastar X aquí, X en el otro corral y X en el tercero. Suman 3X.
Ahora, las divisiones y las separaciones del corral van a medir diferente. Le vamos a llamar Y. Y aquí, acá, acá y al final. En el fondo o pegado al establo no vamos a tener en cuenta porque ahí dicen el problema que ahí no va cerca. No va la cerca. ¿Cuánto se gasta en cerca? Pues lo que sumen las X y las Y. O sea, 4Y más 3X. Eso es igual a 62 metros. No sabemos todavía cuáles son los valores exactos, pero esta restricción se tiene que mantener. Ahora, ¿qué es lo que estamos calculando? En la pregunta dice, ¿cuál debe ser la forma para que el área total encerrada sea la máxima posible? ¿Qué hay que optimizar? El área. Así que la función a optimizar es el área de este rectángulo combinado, que en suma es un rectángulo, base por altura. La base serían 3X y la altura sería Y. Esa es el área de esta suma de corrales. O sea que el área nos quedaría como A igual a 3XY. Esa es la función que vamos a optimizar. Y la restricción es 4Y más 3X igual a 62. Como ven, el área tiene dos variables. Usaremos la restricción para quedarnos con una sola variable. Vamos a ver cómo se hace. La función a maximizar es A igual a 3XY. Y la restricción es 4Y más 3X igual a 62. De aquí despejamos la X o despejamos la Y. Voy a despejar a la X. Pasamos el 4Y al otro lado como negativo y el 3 pasa a dividir. Ahora, esto lo sustituimos en la A y nos va a quedar A igual a 3 por 62 menos 4Y sobre 3 por Y. Ahora, solo hay letra Y. Así que ya tenemos una función en una sola variable. Simplifiquemos el 3 multiplicando con el 3 dividiendo y nos queda esta expresión. Es más fácil de trabajar. Ahora vamos a encontrar, como esta es la función que caracteriza el área en función de Y, ahora vamos a optimizarla. Entonces vamos a encontrar los puntos críticos. Recuerden, derivamos y después igualamos a 0. La derivada es 62 menos 8Y. Los puntos críticos es cuando es igual a 0, entonces igualamos esta ecuación a 0. Y al despejarla, obtenemos Y igual a 62 octavos, que es lo mismo que 31 cuartos. Ese es el valor óptimo de Y. Y el de X sería reemplazarlo. ¿Sí? De la misma ecuación que tenemos enfrente, donde está X, reemplazamos el valor de Y encontrado. Y obtenemos 31 sobre 3. En este caso, encontramos un solo punto crítico. Esperamos que ese punto crítico nos dé un máximo. O sea que X, Y sea un maximizador. Pero tenemos que comprobarlo. Entonces vamos a hacer la prueba de la segunda derivada, que es derivamos. En este caso nos dio menos 8. Ya no podemos reemplazar, entonces quiere decir que toda esta curva, la curva A, en función de Y, esta que está aquí, esta de acá, es cóncava hacia arriba. Entonces, si encontramos un punto crítico, debe ser un mínimo. Perdón, corrijo allí. Es un máximo porque esta es cóncava hacia abajo, vio negativo. Así que es un máximo y entonces tenemos que el valor óptimo es cuando reemplazamos los valores encontrados. Así que el área nos dio 240.25. Así es. Vamos a ver una animación que al mismo tiempo que van cambiando X y Y, vemos cómo se va a deformando las dimensiones del corral.
pero que a pesar de que está gastándose todos los 62 metros, el área no es máxima. Veamos. Miren, a medida que lo vamos estirando, va aumentando, pero si se estira demasiado, el área se disminuye. El valor óptimo es en el que se encuentra esos 240. Esa es la medida adecuada. Entonces, ni muy largo, ni muy angosto. Vamos a seguir con el otro problema. Este es el segundo problema. Lo he llamado caja de cartón más grande. Dice, se está armando una caja de cartón abierta en la parte superior a partir de un rectángulo de cartón de 60 centímetros de largo y 23 centímetros de ancho. Se cortarán cuadrados iguales en las esquinas y se doblarán los bordes. ¿Qué tamaño deben tener estos cortes para lograr el volumen máximo de la caja? Si quieres, ponle pause al video y piensa cómo debe ser la forma que vamos a trabajar. Bien, espero que ya tengas una idea. Ahora, este es mi dibujo. Tenemos un trozo de cartón de 60 centímetros de largo por 23 centímetros de ancho. En cada esquina vamos a cortar un cuadrado de X por X, formando una especie de cruz. Esas aletas se doblan hacia arriba y se forma la caja abierta que vemos a la derecha. Bueno, pero ¿qué ancho va a tener la caja abierta? ¿Qué largo va a tener? ¿Y cuál va a ser la altura? Lo necesitamos para calcular el volumen. Entonces veamos. El largo va a ser ahora 60 menos 2x, porque cuando lo doblemos ya no va a tener los dos extremos que tiene ahora. 60 menos 2x. Ese va a ser el largo de la caja. Y acá es 60 menos 2x. Ahora, de ancho tenía 23 centímetros, pero ahora va a tener 23 menos 2x, que es el ancho de la caja. Y de altura va a ser x, porque es lo que hemos quitado. X. Ahora, con esto tenemos cómo calcular el volumen. El volumen de una caja es el producto de las tres dimensiones, o sea, largo, ancho y altura. O sea, la fórmula B igual a X por 60 menos 2X por 23 menos 2X. Observa que en este momento ya tenemos una función que tiene una sola variable. Así que no es necesario buscar otra ecuación, otra restricción, porque ya tenemos el problema en una sola variable. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Veamos. La función a maximizar es b igual a x por 60 menos 2x por 23 menos 2x. Esta función, al multiplicarla, lo más seguro es que nos dé una ecuación cúbica. Como ustedes saben, las ecuaciones cúbicas, el dominio son todos los reales. Pero hay valores que no tendrían mucho sentido. Por ejemplo, si reemplazamos x por 0, no sería una caja. Y si x es negativo, mucho peor. Así que x no podría ser ni 0 ni menor que 0. Pero tampoco podría ser un número muy grande. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el número que tomamos x es igual a 30? Nos quedaría el volumen igual a 0. Entonces tampoco sería una caja. ¿Y cuál es el dominio que vamos a tomar? Bueno, será x entre 0 y vamos a tomar hasta 23 medios, que es el punto en donde da 0 el segundo paréntesis. ¿Sí? O sea que empieza en 0 y termina en 0. Y tiene sentido, todos esos productos o todos esos factores van a dar mayor o igual que 0.
En la práctica no usamos los extremos. Quiero aclarar eso. Bueno, vamos a ver cómo da la ecuación cúbica. Esta es la ecuación cúbica que nos da. Ahora vamos a encontrar los puntos críticos, por eso vamos a derivarla. Aquí está la derivada, es muy sencillo. Buscamos dónde da igual a 0 y nos lleva a una ecuación cuadrática, que es 12x a la 2 menos 332x más 1380 igual a 0. Bien, podemos simplificarla un poco para que no nos quede tan difícil. Dividimos todo entre 4 y nos queda 3x a la 2 menos 83x más 345 igual a 0. Siguen siendo grandes, pero pues no tanto como estaba. Ahora aplicamos la fórmula general para resolver esto. X igual a menos b, o sea, 83 más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y eso nos lleva a esta igualdad. 83 más o menos raíz de 2749 sobre 6. Bueno, dan dos respuestas, uno con más y uno con menos. El que es con menos nos da 5.095 y el que es con más nos da 22.57. Por lo que hablamos hace un momento sobre el dominio, si nosotros reemplazamos el 22.57 en la función, nos va a dar negativo el segundo factor, el tercer factor, que es el segundo paréntesis. Así que no tendría sentido usar x2. Pero x1 sí. Es más, x1 es la respuesta. Es un punto crítico importante en este problema. Ahora, para encontrar los puntos críticos necesitamos derivar la derivada. Y con la segunda derivada estableceremos si es un máximo o un mínimo. Veamos. La segunda derivada nos dio menos 332 más 24x. Evaluemos el punto x1. A ver, nos dio menos 209.72. Lo que interesa es que dio negativo. Si dio negativo, quiere decir que es un máximo. Entonces, aunque había un x2 por allá, que en ese seguramente hay un mínimo, no nos interesó porque no estaba dentro del rango del modelo. Así que mejor, es mejor en este caso. Tenemos ya que en x1 hay un punto crítico, entonces, y ese punto crítico es un maximizador. Vamos a ver cuánto da su valor en la función volumen. Aquí está, reemplazamos el punto encontrado y después de hacer las operaciones nos da 3.250.9 centímetros cúbicos. Es lo que le cabe a la caja que hemos hecho con el valor correcto. Para que nos hagamos una idea de qué tanto habría que recortar, miren esta animación. Aquí está aumentando el X, miren en la forma que le queda, pero ese no da el volumen máximo. El que da el volumen máximo es esta caja, ¿sí? La de 3.200. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar al tercer problema. Dice así, una ventana tiene abajo un rectángulo y arriba un triángulo equilátero perfecto. El perímetro total es de 3 metros. ¿Cuál debe ser la base del rectángulo para que la ventana deje pasar la mayor luz posible? O sea, que tenga área máxima. Bueno, ponle pausa y piensa en tu propio ejemplo, en tu propio dibujo. Muy bien. A ver, vamos a ver mi dibujo y mira si corresponde. ¿Qué dices? ¿Te parece a tu dibujo? Espero que sí. Bueno, en la parte superior hay un triángulo equilátero, o sea que los tres lados miden lo mismo. X el otro lado y X la parte de abajo. La voy a poner
acá en la parte inferior, debido a que como es un rectángulo, lo mismo que se mide acá arriba, y lo mismo que mide en la parte de la base del triángulo es lo mismo que mide en la base del rectángulo. Ahora, en los laterales no necesariamente son iguales a X, sino pueden ser diferentes, así que le ponemos letra Y. Bueno, quiero aprovechar aquí para aclarar algo. En el problema dice que el perímetro es de 3 metros. La palabra perímetro se refiere exclusivamente a la suma de los lados que rodean una región. O sea que se refiere únicamente a la suma de los laterales, no al travesaño. Entonces aquí, por ejemplo, podría ser que alguien esté pensando, bueno, pero ¿y el travesaño que aparece aquí no se va a contar? Pues no, porque en este problema dice perímetro, y si es perímetro no incluye el travesaño que divide el triángulo del rectángulo. En algunos problemas puede que diga se necesita construir una ventana y lleva una división y esa también es parte de los materiales. Y entonces, pero en este problema no. Así que tenemos la siguiente ecuación. El perímetro, que es la suma de todos los laterales que rodean la figura, es 3x más 2y. Y eso es igual a 3, porque son los 3 metros. La pregunta dice, ¿cuál debe ser la base del rectángulo? O sea, ¿cuál debe ser X para que la ventana deje pasar la mayor luz posible? Lo que vamos a maximizar es el área, porque allí dice que es la mayor cantidad de luz posible, que es el área máxima. El área sería el área del rectángulo más el área del triángulo. El de rectángulo es sencillo, ¿verdad? Porque es base por altura. O sea, X por Y. Y el del triángulo, como es un triángulo recta, es un triángulo equilátero. Los 3 lados miden lo mismo. Podemos calcular el área a partir de X. Pero para eso vamos a hacer la siguiente construcción. Aquí tenemos un triángulo equilátero. Los 3 lados miden X. Vamos a calcular el área. Como ustedes saben, el área de los triángulos es base por altura entre 2. El problema es que aquí no sabemos cuánto mide la altura. Tenemos que calcularla con la información que se puede obtener. Vamos a aplicar Pitágoras. Se puede también usando una función trigonométrica como, por ejemplo, con tangente o con seno o coseno, cualquiera de ellas. Pero ahora mismo creo que es más conveniente usar Pitágoras. Así que por Pitágoras y el triángulo CDB, tenemos x a la 2, que es la hipotenusa, es igual a h cuadrado más la base, que es x medios a la 2. Bueno, vamos a resolver eso. Eso da x a la 2 igual a h cuadrado más x a la 2 sobre 4. Vamos a despejar a la h. Al despejarla nos va a quedar h cuadrado igual a x a la 2 menos x a la 2 cuartos. Hacemos la suma de fraccionario, nos da 4x a la 2 menos x a la 2 sobre 4 y eso da 3x a la 2 sobre 4. Sacamos raíz cuadrada de h al cuadrado y nos queda h igual. No ponemos raíz más o menos porque en este problema h debe ser positivo. Entonces queda h igual a raíz cuadrada de 3x a la 2 sobre 4. Bien, bueno, ustedes saben que esta raíz se puede separar y puede quedar como raíz de 3 por raíz de x a la 2 sobre raíz de 4. Eso se puede simplificar. Así que esto daría solamente raíz de 3 por x sobre 2. Así lo vamos a usar más adelante. Así que con la altura ya tenemos cómo calcular el área. El área es base por altura entre 2, o sea, x por la altura, aquí ya está simplificado,
raíz de 3x sobre 2. Hacemos esa operación y obtenemos raíz de 3x al cuadrado sobre 4. Esa es el área del triángulo, que depende, en este caso, únicamente de x. Bueno, ya tenemos el área del triángulo, así que la función a maximizar es a igual a x por y más lo que dio el área del triángulo, raíz cuadrada de 3 por x a la 2 sobre 4. Y la restricción, porque la vamos a necesitar, dado que hay dos variables, es 3x más 2y igual a 3. Despejamos a la y reemplazamos en la a. Aquí está reemplazado y simplificado. Bueno, podemos simplificar eso más, porque 3 medios de x por 1 da 3 medios de x. 3 medios de x por menos x da menos 3 medios de x al cuadrado. Se va a quedar otro al cuadrado. Entonces podemos sacar factor común el x cuadrado. Nos queda así. Así que ya podemos ver que es una ecuación cuadrática, donde el coeficiente de x a la 2 es raíz de 3/4 menos 3 medios y el coeficiente de x es 3 medios. Bueno, ahora vamos a aprovechar y derivamos enseguida. Derivamos, nos da 3 medios y el otro solamente da 2 por raíz cuadrada de 3/4 menos 3 medios por x. Vamos a buscar los puntos críticos, igualando la derivada a 0 y despejando x. Nos da esta expresión que aproximadamente es 0.703 metros. Ese sería x, o sea, el ancho de la ventana. Con eso estaríamos respondiendo la pregunta. Como encontramos un solo punto crítico y la parábola que estamos viendo aquí se abre hacia abajo, entonces ese debe ser un máximo. Pero no nos contentamos con eso. Vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Derivemos de nuevo, ¿sí? Y obtenemos a2' igual a 2 por raíz de 3/4 menos 3 medios, que es un número negativo. Sí, es un número negativo. Así que es un máximo. Hay un máximo en el valor que encontramos en el 0.7. Bueno, ¿cuánto da el área máxima? Reemplacemos en la A y eso nos da este valor que es 0.527 metros cuadrados. Esa es la respuesta. ¿Sí? Bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que había un máximo aquí. Bueno, y también tenemos el otro valor, el de y. Las dimensiones completas son x, que es el ancho de la ventana, es 0.703 y y es 0.445 metros. Vamos a ver una animación para que se hagan una idea de cuál es la forma que da esta medida. Aquí tenemos una ventana más larga y aquí tenemos una ventana que es menos alta, sino que es más triángulo que rectángulo. Pero la medida mayor es esta. Ese es el óptimo. Bueno, pasemos al siguiente problema. Recipiente eficiente. Se va a fabricar un recipiente cilíndrico de metal, base circular, que contenga 64 centímetros cúbicos. ¿Qué dimensiones, o sea, radio y altura, minimizan la cantidad de metal usado? Bueno, ponle pausa y haz tu propio dibujo. Bueno, ¿se parece al mío? Aquí tenemos un cilindro circular recto, la altura h, el radio r, pero el volumen es 64 centímetros cúbicos. Ese es fijo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a optimizar? En este no vamos a optimizar el volumen, sino las dimensiones de los materiales.
O sea que tenemos que desarmar cuánto nos gastamos en material en área lateral y en las tapas del cilindro para ver cuánto vamos a optimizar. El volumen, si tenemos una fórmula, es el área de la base, que es pi por r cuadrado por h, por la altura. Ese es el volumen. Pi por r cuadrado por h. Y dice el problema que es 64. O sea que ahí lo que tenemos es una ecuación que va a servir como restricción. Nos conviene despejar a la h y nos queda de esta forma. Muy bien, tengamos esa fórmula presente porque vamos a calcular ahora la función que necesitamos optimizar. Cuando desarmamos una lata, nos queda un rectángulo, que es el área lateral, y dos círculos. Ahí está uno solo, pero les cuento, son dos círculos. El área del rectángulo es h, que es la altura, por la base, que es la longitud de la circunferencia, que es 2πr, 2πr. Así que el área será 2πrh y la del círculo es pi por r cuadrado. Pero como son dos, la tapa superior y la inferior, el área total será el área del rectángulo más el área del círculo, o sea, 2πr por h más 2πr cuadrado. Repito, el segundo son 2 porque son dos tapas, la parte superior y la inferior. Esta es la función que vamos a optimizar. Vamos a minimizar. Queremos ahorrar material. Y entonces esperamos por allá que en la segunda derivada eso nos dé positivo. Vamos a ver, porque queremos minimizar. Vamos a seguir. Esta es la función a minimizar. Tenemos una restricción. Reemplazamos la restricción en la función a minimizar y obtenemos esta expresión que se puede simplificar. Miren, pi se cancela con pi. R con r cuadrado. Y nos queda el 2 por el 64. Así que esto nos queda 128 sobre r más 2πr cuadrado. Ya tenemos la función a optimizar y una sola variable. Derivemos para encontrar los puntos críticos. La derivada de 1 sobre r es menos 1 sobre r cuadrado. Y el 128 queda allí. Entonces queda menos 128 sobre r cuadrado más la derivada de 2pi por r cuadrado, que es 4πr. Para ver los puntos críticos, igualamos a 0 esa derivada y queda esta ecuación. Pasamos para el otro lado y pasamos las r para un solo lado. Y nos queda así. R a la 3 igual a 128 sobre 4pi. Se puede simplificar, eso da 32 sobre pi. Y para encontrar el valor de r, le sacamos raíz cúbica a el 32 sobre pi. Y esto queda aproximadamente 2.168 centímetros. Esa es la longitud de r. Claro, nos interesa saber cuánto es h. Para calcularlo, usamos la fórmula de la restricción. H igual a 64 sobre pi por r cuadrado. Bueno, acabamos de obtener el valor de r igual a 2.168 centímetros. Para calcular h lo reemplazamos allá en el valor de la restricción. Es 4.336 centímetros. Quiero aprovechar para explicar algo. H es el doble de R. ¿Por qué ocurre esto? Parece que en todos los cilindros que queremos optimizar, maximizando volumen o minimizando gasto de material, da que el radio debe ser la mitad de la altura. O dicho de otra manera, que la altura del cilindro sea igual al diámetro del cilindro. Y de esa manera se ahorra más material. Pero bueno, vamos a seguir con la prueba que queremos hacer. Verifiquemos si es un mínimo. Para eso
encontramos la segunda derivada. Nos da esto y reemplazamos el valor de R, que nos dio 37.688, que es positivo. Nos interesa el signo, es positivo, por lo tanto es un mínimo. Y el valor de la función nos da 88.5 centímetros cúbicos. Perdón, centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. El área nos da 88.5 centímetros cuadrados. Es el área mínima. Bien, espero que lo hayan entendido. Vamos al quinto problema y último. Este es muy distinto. Se llama ingresos máximos por renta. El dueño de un edificio de 100 apartamentos sabe que si cobra 1.200.000 al mes, todos se ocupan. Sabe además que por cada aumento de 40,000 pesos en el alquiler, un apartamento más quedará vacío. ¿Cómo debe fijar la renta para tener los mayores ingresos? Entonces, si él vale 1.200.000, le aumenta 40,000, se va un inquilino. Si aumenta 80,000, se van 2 inquilinos. Y así, a medida que va aumentando, se van yendo. Podríamos pensar que la mejor manera es tenerlos todos a 1.200.000 y que todos estén llenos. Pero no, señor, no, señor. Así no funciona. Vamos a hacer nuestra optimización. Pensemos en esto. Tenemos los 100 apartamentos y le vamos a llamar a X el número de apartamentos vacíos, que es también interesante, es el número de incrementos que se hacen a los arriendos. Ya explico eso. Y Y será el número de apartamentos ocupados. Ahora, la suma de los dos debe dar 100. Y X también es el número de aumentos realizados. Y recuerden que por cada incremento se va un inquilino. O sea que el número de apartamentos vacíos es igual al número de aumentos realizados. O sea que la misma letra está representando dos cosas. Hagamos una estimación inicial. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es el ingreso si no hay apartamentos vacíos, si todos están llenos? Sería X igual a 0, en este caso, todos estarían llenos y el ingreso sería 1.200.000 por 100, eso da 120 millones. ¿Hay algo que supere esa cantidad? Vamos a sacar nuestras cuentas. Bueno, vamos a construir la función ingreso por renta. Para eso necesitaremos saber cuántos apartamentos están ocupados y lo multiplicamos por el precio. Ese va a ser el incremento, la función ingreso. Sin embargo, el precio depende de X, porque es 1.200.000 más 40,000 por X, donde X es dos cosas. O el número de apartamentos vacíos o también el número de incrementos que se han hecho. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, son números enteros. Bueno, así que la función precio es 1.200.000 más 40,000 X. Y los ingresos viene siendo la cantidad, el precio por la cantidad de apartamentos ocupados, que es Y. Como tenemos una restricción de que la suma de X más Y da 100, podemos despejar Y y reemplazarlo. Pues nos quedaría así. La función ingreso total sería el precio, que es 1.200.000 más 40,000 X, por Y, que viene siendo 100 menos X. Resolvemos esta multiplicación y nos da un polinomio de grado 2. Aquí tenemos R igual a este polinomio que es de grado 2. Vamos a optimizar, derivamos para encontrar el punto crítico. Aquí está la derivada, es una ecuación lineal. Vamos a obtener una sola
un solo punto crítico, igualamos esto a 0, despejamos x y nos da x igual a 35. O sea, 35 incrementos y 35 apartamentos vacíos. ¿Cuántos apartamentos llenos? Pues lo que falta para llegar a 100. 65. Apartamentos vacíos y número de aumentos son 35. Y entonces, ¿cuál sería el precio? Sería 1.200.000 más 40.000 por 35. Eso da 2.600.000. 2.600.000. Como hay 65 apartamentos ocupados, el ingreso total serían 2.600.000, que es el precio, por 65 da 169 millones. De verdad supera el estimado que hicimos al iniciar este problema. Bien, hemos llegado al final de este video. El cálculo diferencial es esencial para resolver problemas de optimización en contextos reales. La modelación matemática transforma problemas complejos en funciones analizables. El dominio físico es clave, y aquí el dominio no se refiere a todo el conjunto donde la función puede ser reemplazado, sino qué parte tiene sentido de ese dominio. Un punto crítico matemático puede no ser viable, como pasó con uno de los ejemplos, que x2 lo tuvimos que ignorar, ¿sí? Desecharlo. Y esto tiene aplicaciones en sostenibilidad, tecnología, ingeniería y economía. Espero que te haya gustado. En la próxima clase veremos una aplicación de las derivadas al cálculo de límites, la regla de L'Hopital. Y con eso terminaremos el curso.